Me llamo Gerardo y soy repartidor. Trabajo para una empresa de autopartes en Monterrey y cada semana tengo que llevar pedidos hasta Nuevo Laredo. A veces me toca manejar de noche porque el tiempo no da para más. Esa noche en particular salí tarde de la ciudad. Eran como las 10 de la noche cuando crucé los límites de Monterrey y me lancé directo por la carretera federal 85. Tenía que entregar unas piezas urgentes a primera hora en un taller de Nuevo Laredo. Ya conocía bien ese tramo, lo había recorrido muchas veces, pero esa noche algo estaba raro. Desde que salí sentía un tipo de ansiedad que no era normal en mí. No había casi tráfico, solo de vez en cuando un tráiler pasaba en sentido contrario. El cielo estaba despejado, pero el aire estaba pesado, como si algo invisible me estuviera vigilando. A eso de la 1 de la mañana, me detuve un momento en un punto donde sé que hay señal para checar el celular. Aproveché para orinar cerca de un matorral y ahí fue donde empezó todo. Primero fue una sensación de que alguien me estaba viendo desde el monte. Volteé rápido, pero no vi nada. Pensé que era paranoia y volví al carro. Apenas me subí, lo vi por el retrovisor. Una figura blanca, como una mujer parada a unos metros entre la oscuridad. No se movía. Me quedé congelado, viéndola. La neta pensé que era alguien pidiendo ayuda. Bajé el vidrio y le grité. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita que le llame a alguien?» Nada, ni una señal. Solo seguía ahí, como si me estuviera viendo. Entonces algo me dio miedo de verdad. Encendí el motor y al momento de prender las luces ya no estaba. Así nomás, desaparecida. Me quedé unos segundos con el corazón acelerado, viendo hacia donde había estado. Pensé en bajarme otra vez, buscarla con la linterna del celular, pero algo me detuvo. Una especie de instinto que me decía que no lo hiciera. No era una persona normal. Subí los vidrios, me puse el cinturón y le pisé al acelerador. Sentía que algo estaba mal, como si me hubiera metido en el territorio de algo que no quería ser molestado. Conforme seguía avanzando, notaba cosas raras. En una curva vi lo que parecía ser un bulto al lado del camino. Pasé despacio y vi que era un peluche viejo, de esos que les cuelgan los ojos. Más adelante, en un tramo recto, vi un zapato tirado en el acotamiento. Todo eso en plena madrugada. No había lógica. No había autos detenidos ni señales de accidente, pero las cosas estaban ahí, como si alguien las hubiera dejado para contar una historia muda. La paranoia me estaba comiendo, así que traté de calmarme poniendo música. Busqué una estación local en el radio, pero solo se escuchaban interferencias. Después encontré una señal. Era una estación religiosa, de esas que siempre tienen alabanzas. Dejé eso para que al menos se escuchara algo y no sentirme tan solo. Pero justo cuando empezó una canción, escuché un golpe atrás, en la parte de la caja. Me estacioné en la orilla, bajé con la linterna y rodeé la camioneta. Nada. Todo en su lugar. Subí de nuevo y arranqué, ya con los nervios a flor de piel. No sé cuántos kilómetros pasaron, pero al llegar cerca de Sabinas Hidalgo fue cuando de plano se puso peor. Miré por el retrovisor y vi, clarito, a una mujer sentada en el asiento trasero. Cabello negro, largo, tapándole el rostro. No hacía nada. Solo estaba ahí. El alma se me fue a los pies. Me orillé tan brusco que las llantas chillaron. Me bajé como pude, tropezándome. Estaba completamente solo en la carretera. Abrí las puertas traseras, revisé con la linterna. Nada. Vacío total. Empecé a llorar. No de tristeza, sino del pinche miedo. Me sudaban las manos, sentía que el corazón me iba a reventar. Me subí y seguí manejando, esta vez rezando, cosa que ni hago. Repetía lo poco que me acordaba de las oraciones que me enseñó mi abuela. En eso, en un tramo sin luces,
escuché algo más. Era como si alguien respirara fuerte dentro del carro. Pensé que estaba alucinando, pero cuando quise subir el volumen del radio para ignorarlo, la estación se fue. Pura estática, y entre la estática, una voz muy bajita decía mi nombre. Gerardo. Frené de golpe, apagué el carro, me quedé en silencio total, y otra vez. Gerardo, ¿por qué no te detuviste? Ahí sí me quebré. Me tapé los oídos con las manos y empecé a gritar. Me bajé del carro, llorando como niño. No sabía qué hacer. No había ni un alma en la carretera. Solo yo y esa cosa que me hablaba como si me conociera. Me quedé afuera unos minutos, hasta que el frío me hizo volver al carro. Lo arranqué sin pensarlo y manejé sin parar hasta llegar a Nuevo Laredo. Cuando llegué, ya eran como las 4 de la mañana. Me estacioné en una gasolinera que siempre abren temprano. Le conté al despachador lo que me pasó, medio riéndome de nervios, y me dijo algo que me dejó helado. No es la primera vez que alguien ve a esa mujer. Muchos choferes la han visto, siempre por esa zona entre Sabinas y Colombia. Dicen que era una señora que murió atropellada hace años. Nunca encontraron al que la mató. Esa historia me hizo más sentido que cualquier otra cosa. Tal vez su alma sigue ahí, esperando que alguien la ayude. O tal vez solo quiere que alguien sepa lo que le pasó. Pero hay algo que sí sé. No era una alucinación. No eran nervios ni cansancio. Lo que vi fue real. Lo que escuché también. Desde ese día no he vuelto a manejar por esa carretera de noche. Mejor me organizo para salir temprano, aunque me desvele en la ciudad. Porque esa noche, te lo juro, sentí lo que es estar frente a algo que no pertenece a este mundo. Y si algún día vas por la 85 en la madrugada y ves a una mujer pidiendo ayuda, no te detengas. No es de aquí. Me llamo Fernando y juro que lo que voy a contar fue real, aunque parezca sacado de una historia de esas que circulan por internet. No soy trailero ni nada por el estilo, soy un tipo común. Trabajo en una oficina en Santa Fe y ese día venía de regreso a Toluca porque había ido a dejar unos papeles urgentes. Eran como las 8:30 de la noche cuando tomé la carretera. Ya conoces esa ruta, la CDMX Toluca. Siempre hay neblina, curvas peligrosas y un chingo de accidentes. Esa noche la neblina estaba más gruesa que nunca, apenas si se veía la raya blanca del carril. Encendí las luces antiniebla y bajé un poco la velocidad. No traía prisa, solo quería llegar a casa, cenar algo y dormir. Pero como a los 15 minutos de haber salido de Santa Fe, justo después de una curva cerrada, la vi. Estaba parada a la orilla del camino. Una mujer vestida de blanco, con el cabello lacio y largo, cubriéndole la cara. Pensé que se trataba de alguna persona que había tenido un accidente o necesitaba ayuda. Frené de golpe, activé las intermitentes y me orillé lo mejor que pude. Me bajé del carro con el corazón acelerado, pero también con esa sensación rara, como si algo no cuadrara. La neblina estaba tan espesa que cuando me bajé, ya no la veía. Caminé unos pasos hacia donde estaba, alumbrando con la luz del celular. «Señora, ¿se encuentra bien?», grité, pero nada, ni un ruido. Lo único que se escuchaba era el viento y los coches lejanos. Me acerqué un poco más al borde del monte por si acaso se había caído o algo, pero no había señales de nadie. Volteé hacia mi coche para regresarme y fue ahí cuando la vi de nuevo, pero esta vez ya no estaba al borde de la carretera, sino a unos metros de mí. La luz del celular apenas la alcanzaba a iluminar, pero vi que estaba descalza, con los pies llenos de tierra. Seguía sin mostrarme la cara. Estaba completamente inmóvil.
No sabes lo que es sentir un miedo real hasta que tu cuerpo no te responde. Quise correr, pero mis piernas no reaccionaban. Sentí como si algo me estuviera sujetando. Entonces, la mujer levantó la cara. No tenía rostro. Era una mancha negra, como si le hubieran arrancado los ojos, la nariz y la boca. Un hueco oscuro que parecía absorber la poca luz que había. Grité con todas mis fuerzas y eso fue lo que al parecer me soltó. Corrí al carro, me subí de un brinco y arranqué sin mirar atrás. Lo único que quería era salir de esa maldita carretera. Pero no acabó ahí. Al mirar por el retrovisor la vi sentada en el asiento de atrás. No sé cómo entró. No escuché que abriera la puerta ni sentí el peso en el coche. Solo estaba ahí, con su vestido blanco todo manchado, ladeando la cabeza como si me estuviera observando. Y aunque no tenía ojos, sabía que me estaba viendo. No supe si frenar, aventarme del carro o simplemente dejar que pasara lo que tuviera que pasar, pero como si nada, en el siguiente parpadeo ya no estaba. Así, de la nada, desapareció. Solo quedó ese olor a tierra mojada y algo más, como a flores marchitas. Cuando llegué a casa, no pude dormir. Estuve toda la noche sentado en la sala, con todas las luces encendidas. Al otro día, un vecino que fue policía me contó que, en esa parte de la carretera, hace muchos años, una mujer perdió la vida en un accidente. Iba a su boda. Desde entonces, dicen que aparece a los conductores que están solos, sobre todo cuando hay neblina. Lo más raro es que esa misma mañana, al revisar el coche, encontré algo en la parte trasera. Había barro fresco en la alfombra y una pequeña flor blanca, marchita, como las que usan las novias en el cabello. Yo vivo solo. Nadie pudo haberla dejado ahí. Desde ese día, cada vez que tomo el volante y la neblina aparece, no puedo evitar mirar el asiento de atrás por el retrovisor. Siempre, por si acaso. Una semana después, me enteré por otro conocido que a un conductor se le había aparecido una mujer de blanco justo en esa misma curva. El tipo no tuvo la misma suerte. Se voló la barra de contención. Murieron él y otra persona que iba con él. Dicen que su acompañante era una mujer, pero cuando los paramédicos llegaron, solo había un cuerpo. Yo no creía en esas cosas, hasta esa noche. Y te juro que no vuelvo a manejar por esa carretera de noche, ni aunque me paguen. Me llamo Ernesto y soy de los que creen que hay cosas que simplemente no deben contarse, pero esto no me lo puedo quedar. Tal vez por miedo, tal vez porque ya no duermo igual desde aquella noche. No lo sé, pero hay algo en mí que me obliga a contarlo, como si hacerlo me quitara un peso de encima, o como si de alguna manera eso ayudara a que no me vuelvan a buscar. La historia que voy a contar sucedió hace unos años, cuando tuve que ir a dejar una camioneta hasta Oaxaca. Yo trabajaba en una empresa de transportes en Puebla y de vez en cuando me mandaban a mover vehículos a otros estados. En esa ocasión, tomé la autopista 135D, la que va de Coagnopalan hacia Oaxaca. No me sonaba nada raro, ya había pasado por ahí antes, pero esa vez fue diferente. Salí como a las 5 de la tarde, un día jueves de noviembre. Me acuerdo porque había jugado el Puebla contra el Toluca la noche anterior y todavía traía la resaca del coraje por el gol anulado. El sol ya se estaba metiendo cuando pasé los últimos tramos de Puebla. Apenas entré a Oaxaca, los cerros se hacían más altos y el camino más solo. La señal del teléfono se fue casi de inmediato. Ya me la sabía, pero igual me incomodaba quedarme sin comunicación.
Casi no había coches, solo uno que otro trailero y uno que otro loco como yo que se le ocurre viajar a esas horas. Siempre me gustó manejar de noche, pero esa vez algo se sentía raro. Había niebla, de esa que cae pesada como si tuviera cuerpo. El clima estaba frío y el aire olía como a tierra húmeda, resina de pino y monte mojado. Me paré en una tiendita de esas rurales, donde venden papas infladas, refrescos calientes y cigarros sueltos. Me compré un café soluble en vaso de unicel y un gansito. La señora que atendía me vio raro cuando le dije que iba por la 135 rumbo a Oaxaca. No me dijo nada, solo me entregó el cambio con la mirada clavada en mis ojos. Ya en el coche, me dio un escalofrío raro, como cuando sientes que alguien te está viendo desde lejos, pero no hay nadie. Ya era noche cerrada cuando empecé a ver lucecitas entre los cerros, como si alguien prendiera fogatas a lo lejos. Pensé que eran campesinos o pastores, pero había muchas, y se movían raro, como si danzaran. No parecían estáticas, cambiaban de lugar, se encendían y apagaban como luciérnagas, pero en un patrón extraño. Yo seguí manejando y de repente vi a lo lejos lo que parecía una mujer parada justo en la orilla de la carretera. Al principio creí que era una señora pidiendo ayuda, pero cuando pasé junto a ella, me di cuenta que no se movía, ni siquiera parpadeaba. Vestía una especie de bata blanca y tenía el cabello larguísimo que le tapaba el rostro. Esa imagen se me quedó grabada. Segundos después vi otra, igualita, parada a unos metros adelante. No podía ser la misma, era imposible que se moviera tan rápido. Me empezó a entrar un nervio raro. Agarré el volante con fuerza y le subí al volumen del radio como si eso me pudiera proteger. Ya me empezaba a poner nervioso, pero no quería caer en la paranoia. Pasé un par de curvas más, y justo al salir de una bajada, el motor empezó a fallar. La camioneta dio un par de jalones y se apagó por completo. Todo se quedó en silencio. Intenté arrancarla varias veces, pero nada, todo muerto. Saqué el celular y, como me temía, sin señal. En eso vi por el retrovisor que algo se movía entre los matorrales al lado de la carretera. Agarré una linterna que llevaba en la guantera y bajé para abrir el cofre. Y fue ahí cuando las escuché. Risas, primero una, luego varias. No eran carcajadas normales, eran risitas finas como burlonas de mujeres. Alcé la linterna y miré hacia los cerros, y allá estaban. Eran 3, quizá 4, mujeres flaquitas, encorvadas, con el cabello larguísimo cubriéndoles la cara. Una de ellas caminaba descalza hacia mí. Iba desnuda, pero no como una mujer cualquiera. Su piel era grisácea, cuarteada, y se movía como si flotara a ratos. Sus dedos eran larguísimos, con uñas negras y curvadas. Se detuvo a unos 10 metros y dijo con una voz ronca y quebrada: «Te vas a quedar aquí con nosotras». Corrí al coche como nunca había corrido. Me encerré y le puse seguro a las puertas. La linterna se me cayó y solo tenía